O en algún lugar del archivo de un monasterio se encuentra un raro manuscrito de la Biblia ortodoxa etíope, 52 hojas, 102 páginas, escrito a mano en ge'ez, el idioma litúrgico sagrado de Etiopía, y cuidadosamente mantenido intacto durante siglos. En su interior, según algunos, hay información sobre Jesús que el mundo en general nunca ha mostrado realmente o tal vez nunca debió ver en absoluto. ¿Alguna vez te has detenido a preguntarte si el Jesús que todos hemos imaginado desde la infancia, el rostro tranquilo del Renacimiento, los ojos suaves, la naturaleza infinitamente gentil, es en realidad el cuadro completo? Y si no es así, ¿qué pasó con el resto de la historia? ¿Quién decidió cambiarlo? Lo que hace que esto sea realmente inquietante es la afirmación de que una versión diferente de Cristo fue dejada de lado durante casi 1700 años, no una figura suave y familiar, sino algo vasto, cósmico, casi más allá de la comprensión ordinaria. Y aquí es donde un nombre en particular entra en la conversación: Mel Gibson, el director detrás de La Pasión de Cristo. Gibson ha dicho abiertamente que la resurrección nunca fue una escena simple y contenida, fue un evento cósmico, uno que sacudió no solo a la humanidad, sino también la estructura subyacente de la realidad misma. Para comprender realmente a Cristo, argumenta hay que mirar más allá del tiempo y el espacio ordinarios hacia las fracturas entre el cielo y la tierra, y hacia ese otro reino del que la mayoría de la gente preferiría no hablar. Lo que casi nadie se da cuenta es que esta visión particular de Cristo ya existe por escrito no en Hollywood ni en Roma, sino registrada por monjes que vivieron en las montañas de Etiopía hace más de 1700 años. Dentro de esas páginas hay una descripción de Jesús tan vívida y tan diferente de la versión con la que la mayoría de nosotros crecimos, que el cristianismo occidental silenciosamente la dejó de lado con el tiempo. Así que aquí hay una pregunta básica pero realmente importante. ¿La Biblia que la mayoría de la gente lee hoy en día es realmente la historia completa? La versión que la mayoría de los cristianos occidentales conocen tiene un recuento fijo y familiar. 66 libros en la tradición protestante, 73 en la tradición católica. La gente crece creyendo que eso es la totalidad de las escrituras, que no falta nada ni nada extra. Pero si miramos hacia otra parte del mundo, Etiopía, el panorama cambia dramáticamente. La Biblia etíope contiene 81 libros y, según cálculos antiguos, hasta 88. Esa no es una discrepancia menor. Es toda una colección adicional de textos que simplemente no existen en el canon occidental. Estos libros sobrevivieron durante siglos, conservados en ge'ez, una lengua que funcionaba como mucho más que un medio de comunicación. Era el medio sagrado a través del cual se escribía y transmitía la tradición religiosa etíope. Y en particular, la Iglesia etíope se encuentra entre las tradiciones cristianas más antiguas que sobreviven continuamente en la tierra, establecida allí incluso antes de que el cristianismo se hubiera arraigado en gran parte de Europa. Así que esto no es solo una diferencia en el recuento de libros, es una diferencia en toda la historia subyacente. Mientras que el mundo occidental optó por un canon más estrecho, Etiopía se aferró a textos enteros que gradualmente desaparecieron en el resto del mundo. Lo que plantea la pregunta más interesante, no solo si estos libros adicionales existieron, sino también cómo lograron sobrevivir. Durante la Edad Media de Europa, las condiciones eran brutales: imperios que se derrumbaban, guerras en pleno apogeo, bibliotecas en llamas, cuerpos enteros de conocimientos que desaparecían para siempre. Pero al mismo tiempo, en un rincón del mundo muy alejado de ese caos, Etiopía, se estaba desarrollando lo contrario. En lo alto de las montañas, escondidos en monasterios, junto a acantilados, a los que era realmente difícil llegar, los monjes estaban haciendo silenciosamente algo completamente diferente. Estos sitios eran tan remotos que la agitación que consumía al mundo exterior rara vez los tocaba. Ese aislamiento se profundizó después del siglo VII, una vez que la expansión islámica reformó el norte de África y el Medio Oriente, aislando aún más a Etiopía de la región circundante. Pero ese aislamiento se convirtió en una forma de protección. Dentro de estos monasterios de montaña, los monjes copiaban textos antiguos a mano, letra por letra, una tarea nada fácil, y cada manuscrito tardaba meses en completarse.
Trabajando a la tenue luz de las lámparas de aceite, revisaron cada palabra con minucioso cuidado, decididos a no perder nada. Este trabajo continuó a lo largo de generaciones, y gracias a ese esfuerzo sostenido, sobrevivieron textos que desaparecieron prácticamente en todas partes: el libro de Enoc, el libro de los jubileos, la ascensión de Isaías y los libros de los macabeos. No son escritos menores, sino material que alguna vez se consideró central para el pensamiento cristiano primitivo. Una vez que se comprende por qué estos textos sobrevivieron donde lo hicieron. La siguiente gran divergencia: queda clara la imagen de Cristo mismo. En la tradición occidental, Jesús suele ser retratado como tranquilo, gentil y reconfortante, un pastor que cuida a su rebaño, que perdona sin cesar y que encarna el amor y la paz. El arte renacentista reforzó exactamente esa imagen: un rostro suave y lleno de luz, ojos amables, una presencia tranquilizadora. El Cristo que se encuentra en la tradición etíope no se parece en nada a eso. Aquí él no es simplemente un maestro amable, se lo describe como un ser de un poder cósmico abrumador. No una luz suave, sino un resplandor divino ardiente, como si estuviera compuesto del fuego mismo. Su cabello se describe como brillante como lana, como si la luz del sol se reflejara directamente en él. Sus ojos parecen fuego ardiendo dentro de un cristal, llevando profundidad y fuerza. Sio dice que su rostro irradia más brillo que 1000 soles. No es simplemente una descripción de la belleza, sino una señal de una presencia tan abrumadora que incluso los ángeles guardan silencio ante ella. En esta tradición, Cristo no es solo un maestro o sanador. Es un ser de autoridad cuya sola presencia da forma a la realidad misma. Su voz resonante, su forma no solo humana, sino cósmica. Aquí es exactamente donde comienza la participación de Mel Gibson en esta historia más amplia. En 2004 hizo La Pasión de Cristo, una película que no es la típica película religiosa. Lo que la distinguió fue su compromiso con la autenticidad, filmada no en inglés, sino en arameo, latín y hebreo, para mantener la historia lo más históricamente posible. La película describió las últimas 12 horas de la vida de Jesús con brutal intensidad, desde su arresto hasta la crucifixión. Realizada con un presupuesto modesto, recaudó más de $600 millones en todo el mundo, un gran éxito. Y durante años mantuvo el récord de ser la película con clasificación R más taquillera en la historia de la taquilla estadounidense. A pesar de ese éxito, el propio Gibson nunca la trató como la historia completa. En varias entrevistas ha dicho que La Pasión solo cubre la mitad, que la verdadera historia comienza después, con la resurrección. Para Gibson, la resurrección nunca fue un acontecimiento sencillo, sino un punto de inflexión fundamental que nunca había sido retratado adecuadamente en la pantalla. Con esa convicción pasó años desarrollando una continuación titulada oficialmente La Resurrección de Cristo, que cree que finalmente describirá un evento nunca antes mostrado en su totalidad, potencialmente remodelando la forma en que el público entiende toda la historia. A partir de aquí, el pensamiento de Gibson se vuelve significativamente más interesante. Ha declarado claramente que su nueva película no se limitará a volver a contar una sencilla historia de resurrección. Según él, la narración no comenzará con la crucifixión o la tumba vacía, sino mucho antes, con la caída de los ángeles. Lo que significa que el alcance de la historia se extiende mucho más allá de la tierra hasta el cielo y los acontecimientos que lo rodean. Gibson ha dicho que la resurrección no se limitó a un lugar o un momento en el tiempo, sino que se registró en múltiples niveles simultáneamente, como si algo cambiara a través de diferentes dimensiones a la vez. En una entrevista, explicó que retratar esto con precisión requeriría ir a un lugar al que normalmente no van las películas, y fue en ese contexto que soltó la frase que llamó la atención de todos: «Debes ir al infierno». Lo que quiso decir es que contar esta historia adecuadamente requiere mostrar un viaje que abarca el cielo, la tierra y el infierno. En el podcast de Joe Rogan, Gibson reveló que en realidad había estado trabajando en 2 guiones distintos para la película. Una es la versión estructurada y convencional que la gente esperaría. El otro es algo completamente distinto, un viaje cósmico donde convergen ángeles caídos, otros reinos y diferentes capas de realidad. Gibson claramente quiere que la resurrección se presente no como una nota histórica a pie de página,
sino como una auténtica agitación cósmica. Wynne, curiosamente, este tipo exacto de historia ya aparece en ciertos textos antiguos conservados en Etiopía, en particular la Ascensión de Isaías y el libro de Enoc. En estos escritos, Cristo no es solo un maestro que camina por la tierra, es una figura ligada a múltiples capas de existencia. La Ascensión de Isaías describe un viaje a través de una serie de cielos. El descenso de Cristo no se muestra directamente. En cambio, el texto lo muestra moviéndose hacia abajo a través de cada nivel, velando gradualmente su verdadera naturaleza divina hasta que llega a la tierra en forma humana, lo que implica que su existencia nunca estuvo confinada a un solo lugar, sino entretejida en múltiples dimensiones. El libro de Enoc, de manera similar, describe los poderes celestiales, los ángeles caídos y su influencia, revelando una figura elegida que impone la justicia y confronta el mal. Una confrontación que no se limita a la tierra, sino que se extiende al cielo y sus reinos asociados. Si se compara con la propia visión de Gibson, es difícil pasar por alto. El paralelo, él también quiere retratar a Cristo, moviéndose a través de diferentes niveles de la realidad, encontrándose con ángeles caídos, cruzando la frontera entre el cielo y la tierra. Vista de esta manera, la resurrección se vuelve más que un cuerpo que regresa a la vida, se convierte en un evento que colapsa por completo la distancia que separa estos mundos diferentes. Esa superposición es exactamente la razón por la que la visión de Gibson y estos antiguos textos etíopes parecen ofrecer diferentes vislumbres de una historia más amplia y compartida. Ahora, aquí es donde las cosas toman un giro aún más sorprendente: el libro de Enoc mismo. Esta es una adición posterior a la tradición cristiana. Se cree que sus primeras secciones datan de alrededor del 370 siglos antes de que Jesús naciera. Y, a lo largo del texto, se hace referencia repetidamente a una figura misteriosa llamada el Hijo del Hombre, no una persona común y corriente, sino una figura descrita como justa, elegida y con autoridad divina. El capítulo 46 ofrece una descripción particularmente llamativa: su cabeza y cabello descritos tan blancos como la lana, acompañados por un ser cuyo rostro irradia gracia y poder. Compárese eso con el libro del Apocalipsis posterior, particularmente su capítulo inicial. Un ser con cabello blanco, como lana ojos ardientes, como fuego pies, como bronce pulido. Una voz como agua corriendo, y palabras con la fuerza de una espada. Alineé estas descripciones una al lado de la otra, y la superposición es sorprendente. Cabello blanco como la lana, ojos ardientes, pies en tonos bronce. Una voz resonante, palabras que transmiten autoridad absoluta. La similitud es tan cercana que llamarla coincidencia parece exagerado. Lo que es especialmente notable es que la comunidad cristiana primitiva claramente conocía bien el libro de Enoc. Se cita casi palabra por palabra en la epístola de Judas, haciendo referencia a la llegada del Señor con sus santos. Figuras de la Iglesia primitiva, como Tertuliano e Ireneo, hicieron referencia directa a Enoc y lo trataron como significativo. Sin embargo, en el siglo IV, cuando los concilios eclesiásticos comenzaron a definir formalmente el canon bíblico, el libro de Enoc fue eliminado de la lista oficial. Lo que significa que un texto que alguna vez había sido ampliamente conocido y respetado dentro de la Iglesia primitiva fue gradualmente desplazado a los márgenes. Lo que lo hace especialmente extraño es que no se trataba de un escrito marginal oscuro. Era parte del pensamiento fundamental que luego fue deliberadamente excluido. Entonces, ¿por qué fue eliminado? Esa es la verdadera pregunta. Y si libros como Enoc eran bien conocidos y citados activamente dentro de la comunidad cristiana primitiva. La razón de su eliminación no fue un simple desacuerdo teológico. Era más profundo que eso. Las enseñanzas contenidas en estos textos divergían marcadamente del marco que más tarde se volvió esencial para la autoridad religiosa organizada. Enoc y textos similares presentan repetidamente la idea de que los humanos no son simplemente seres frágiles formados a partir de polvo o arcilla, sino hijos de la luz que llevan una chispa divina en su interior. Junto a esto corre otra idea central: que el reino de Dios no es un lugar distante,
sino que existe dentro del individuo. La salvación desde este punto de vista no se otorga a través de un sistema o intermediario externo, es un despertar interior, el reconocimiento de una verdad que ya está presente dentro de uno mismo. Wei, ahí es exactamente donde surge la tensión. Si la naturaleza divina ya existe dentro de cada persona, ¿por qué alguien necesitaría un mediador para llegar a Dios? Si el reino es interno, el papel de las instituciones externas naturalmente se reduce, y si la salvación es un proceso de despertar interno, en lugar de algo otorgado, no puede permanecer fácilmente bajo el control de una sola institución. Esa idea planteaba un verdadero problema para una estructura religiosa organizada. A medida que el cristianismo se fue formalizando cada vez más, construido en torno a reglas rituales y jerarquías. La noción de que cualquier individuo podía descubrir la verdad por sí solo amenazaba con debilitar todo ese sistema de control. De modo que las enseñanzas que enfatizaban una conexión directa entre lo individual y lo divino fueron gradualmente dejadas de lado, no porque se consideraran necesariamente ajenas o falsas, sino porque apuntaban hacia una versión de la fe donde la autoridad institucional importaba menos. Esta no fue una decisión puramente doctrinal. También se trataba de mantener el orden. Eso lleva a un hilo más profundo que atraviesa todo esto, lo que estos textos dicen sobre la identidad humana misma. En varios escritos etíopes antiguos aparece una enseñanza recurrente atribuida a Cristo: «No eres polvo sino luz». Suena como una simple frase espiritual, pero sus implicaciones son profundas. La teología occidental tradicionalmente ha enfatizado la naturaleza caída de la humanidad, la idea de que las personas son fundamentalmente débiles pecadoras, incompletas y dependientes de la intervención externa. En ese marco, la salvación llega desde arriba a través de la gracia o alguna provisión externa. La tradición etíope cuenta una historia diferente. Aquí los humanos no están simplemente formados a partir de arcilla. Están conectados a la luz misma, lo que significa que cada persona ya lleva un elemento divino dentro de ellos, algo que sostiene y da significado a su existencia. La salvación desde este punto de vista no es una recompensa transmitida desde afuera, es una realización interna, una cuestión de reconocer quién eres realmente y a dónde perteneces. En otras palabras, la salvación se convierte en un proceso de despertar, reconocer gradualmente la verdadera naturaleza de uno. Otro texto antiguo agudiza aún más esta imagen: la ascensión de Isaías, que describe al profeta Isaías viajando a través de 7 cielos distintos. Este no es un simple viaje de altibajos. Cada nivel se presenta como un mundo propio completamente distinto. Estos cielos no están construidos con piedra o ladrillo. Se describen como compuestos de luz y energía, estructuras hechas de resplandor y vibración en lugar de material sólido. En algunos lugares toda la atmósfera parece viva, como si todo se moviera como un flujo continuo de energía. Diferentes clases de ángeles ocupan diferentes niveles, cada uno con responsabilidades distintas. Los niveles más bajos se ocupan de asuntos terrenales, volviéndose más poderosos y radiantes a medida que uno asciende. La luz se profundiza y el sistema circundante se vuelve más intrincado en cada etapa. Pinta la imagen de un sistema ordenado donde cada nivel juega un papel específico. Este mismo texto también describe el descenso de Cristo indirectamente. A medida que desciende desde arriba no llega en toda su gloria. En cambio, oculta progresivamente su naturaleza divina a medida que pasa por cada nivel, permitiendo que el mundo inferior tolere su presencia. Su resplandor arde con mayor intensidad en los cielos superiores y se atenúa constantemente a medida que desciende. En cada reino adopta una forma que coincide con los seres nativos de ese nivel, por lo que puede moverse a través de él sin ser reconocido. Esto no es una pérdida de poder, es un acto deliberado de moderación. Cuando aparece en la Tierra como un niño en Belén, su verdadera forma cósmica está completamente oculta. Exteriormente es plenamente humano, mientras que su naturaleza esencial permanece oculta. Esta idea se alinea sorprendentemente con el tipo de historia que Gibson ha estado describiendo: Cristo moviéndose a través de diferentes niveles, cruzando la frontera entre el cielo y la tierra. La historia nunca se limita exclusivamente al reino terrenal, sino que se entrelaza a través de múltiples capas de realidad. A partir de aquí, la historia llega a un verdadero punto de inflexión: el siglo IV.
Antes de eso, el cristianismo existía como una fe dispersa y descentralizada, practicada en pequeñas comunidades, cada una con sus propios conocimientos y costumbres. Pero una vez que el cristianismo obtuvo el respaldo oficial bajo el emperador romano Constantino, todo cambió, dejó de ser un movimiento puramente espiritual y se convirtió en una estructura entretejida en el propio imperio. Una vez que una fe queda ligada a un imperio, inevitablemente surgen esfuerzos por estandarizarla. Durante este periodo, los concilios eclesiásticos se reunían con un propósito central: decidir qué textos contaban como autorizados y cuáles no. Gradualmente tomó forma una lista estandarizada, lo que ahora llamamos el canon, y en ese proceso varios textos antiguos e influyentes fueron descartados. En el Concilio de la Odisea, en 363 textos, como el libro de Enoc, fueron eliminados formalmente de la lista oficial. Los escritos que enfatizaban lo divino dentro de la humanidad o la experiencia espiritual personal directa también fueron dejando de lado gradualmente. No se trataba únicamente de desacuerdos religiosos. A medida que el cristianismo se organizó en una institución formal, su comprensión de la salvación se adaptó para adaptarse a esa estructura. Si cada individuo pudiera conectarse con Dios internamente, el papel de la institución naturalmente disminuiría. De modo que se dio prioridad a las enseñanzas que enfatizaban un camino sistemático y estructurado hacia la salvación, mientras que las ideas centradas en el despertar interior directo gradualmente cayeron en desgracia. Sin embargo, a pesar de todas estas decisiones, tradiciones cambiantes y siglos de cambios, algo notable es cierto: no todo estaba perdido. Si bien los textos antiguos desaparecieron o fueron destruidos, en gran parte del mundo, los monjes de la remota Etiopía siguieron preservándolos durante siglos. Entre los más notables se encuentran los Evangelios de Garima, conservados en un antiguo monasterio en la región de Tigray, fechados por los eruditos entre 330 y 660 c.c., lo que los convierte en uno de los manuscritos cristianos más antiguos que se conservan en cualquier parte del mundo. Lo que hace que estos textos sean genuinamente únicos no es solo su antigüedad, sino también cómo fueron preservados, mantenidos dentro del monasterio durante siglos sin permitirles salir nunca específicamente, para preservarlos exactamente como fueron desde el principio. Generación tras generación, los monjes cuidaron estos manuscritos de la misma manera que una familia salvaguarda su reliquia más preciada. Un trabajo exigente, pero para ellos no simplemente un deber, sino más bien una expresión de la fe misma. Hoy en día los académicos modernos y los expertos en conservación están trabajando para preservar digitalmente estos textos, asegurando que las generaciones futuras puedan acceder a ellos y estudiarlos. Ese proceso también ha revelado algo más. Etiopía mantuvo una rica y próspera tradición de pintura y producción de manuscritos durante una época en la que la producción artística y literaria estaba decayendo en gran parte de Europa. Estos manuscritos también presentan a Cristo desde un ángulo distinto, no simplemente como una figura histórica, sino como la palabra a través de la cual se mantiene el orden de la creación misma, y su influencia se extiende más allá de los eventos individuales hasta la estructura misma que mantiene al mundo en equilibrio. De modo que los textos conservados durante siglos en monasterios de montaña se están convirtiendo una vez más en objetos de estudio serio, prueba de que incluso cuando la historia cambia dramáticamente, ciertas tradiciones logran permanecer arraigadas y vivas. Lo que lleva la historia a lo que está por venir, porque no se trata únicamente del pasado, sino también de lo que vendrá después. La película de Gibson, La resurrección de Cristo, cuyo estreno está previsto para 2027, está estructurada no como una sola película, sino como una historia de dos partes diseñada para explorar el material en profundidad real. Su presupuesto estimado ronda los $100 millones, lo que la convierte en una de las películas religiosas más ambiciosas jamás intentadas actualmente en producción en los renombrados estudios Cinecittà de Roma, las mismas instalaciones detrás de numerosas producciones históricas y épicas importantes a lo largo de décadas. Lo que distingue a este proyecto es su enfoque. Gibson ya ha insinuado que la historia no se contará de manera convencional. Se extenderá más allá de los eventos terrenales hacia dimensiones más amplias de la realidad. Algunos creen que esto significa que el público finalmente podrá ver una versión de Cristo
que se aleja significativamente de la representación artística tradicional occidental, posiblemente una más cercana al Cristo preservado dentro de la tradición etíope. No simplemente un maestro silencioso, sino una presencia vasta, omnipresente y profundamente influyente. Si eso sucede, no sería solo un cambio cinematográfico, podría realmente remodelar por completo la forma en que el público entiende a Cristo. Precisamente por eso, este proyecto genera tanta curiosidad genuina como debate. Lo que lleva a la pregunta más amplia, que vale la pena abordar, si la historia realmente ocultó una imagen diferente de Cristo durante tanto tiempo. ¿Fue eso lo único que quedó fuera? ¿O hubo otras tradiciones, ideas e historias silenciosamente dejadas de lado en el camino? La historia rara vez avanza en línea recta, lo que es visible hoy es a menudo solo un fragmento de lo que realmente existió. Diferentes tradiciones sobreviven en diferentes rincones del mundo, y con el tiempo algunas voces se hacen más fuertes, mientras que otras pasan a un segundo plano. Si realmente han existido múltiples interpretaciones de Cristo en diferentes tradiciones, es razonable pensar que puede haber otras dimensiones de la historia que nunca llegaron a ser entendidas de manera común. Quizás ciertas ideas simplemente se adelantaron a su tiempo o la forma en que alguna vez fueron entendidas ha cambiado desde entonces. Ahora, a medida que se revisan los textos antiguos y la tecnología moderna los hace más fáciles de preservar y estudiar, la pregunta se vuelve más apremiante. ¿Nos estamos acercando realmente a la historia completa? Tal vez algún material desapareció, no porque fuera incorrecto, sino simplemente porque era diferente. Y tal vez el mundo de hoy esté más preparado que nunca para verlo desde una nueva perspectiva. Tal vez finalmente haya llegado el momento de comprender las partes de la historia que durante mucho tiempo han sido marginadas, y tal vez por fin estemos listos para ver el panorama más completo que alguna vez fue demasiado difícil de captar.